Bueno, seguramente como cristianos nosotros entendemos y coincidimos en que la verdad es un tesoro precioso. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Y qué es la mentira? Vamos a comenzar esta noche haciendo algunas preguntas y compartiéndolas de acuerdo a como nosotros las entendemos, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre mentir y faltar a la verdad? Faltar a la verdad puede ser igual omitir cierta información que era relevante. ¿Mm? ¿Ya? Ok, ¿quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Para mí es lo mismo. ¿Ya? Faltar a la verdad, Ajá. yo creo que no me faltar a la verdad. Es más grave faltar a la verdad. ¿Ya? Ok. No, no, la pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre mentir y faltar a la verdad? Faltar. ¿Ya? Ok. No, yo estoy con Estelita, creo que es igual. Ya. Ok. Ok. ¿Quién más? Yo también creo que faltar a la verdad, porque es una mezcla de verdad y mentira, es peor que la mentira. Ya. Ok. Ajá. Ya. Sí. Ok. Ok. ¿Hay alguna diferencia entre un juramento y una promesa? ¿Cuál es? Hay, primero, ¿quiénes están de acuerdo en que hay una diferencia entre un juramento y una promesa? ¿Quiénes están de acuerdo con esto? Que hay efectivamente una diferencia. Yo creo que sí. ¿Ya? Ok. Bueno, en Ajá. un poquitito. En una ocasión, mi esposo tenía que hacer un trámite y me dijo que prometo o juro. Entonces yo tomé un pasaje de la Biblia que dice: no juréis ni por el cielo ni por la tierra, Ajá. ni por el cielo porque el trono es de Dios y ¿Ya? la tierra es el estrado de sus pies. Entonces le dije: puedes decir prometo. Pero siento que sí hay diferencia. ¿Ya? Ok. ¿Quién más está de acuerdo o en desacuerdo? Yo me acuerdo siempre que, bueno, es que hay algunas como iglesias que dicen, no, no puedes jurar, Ujú. como que no, era como, como que lo manifestaban como algo mal. Ujú. Y luego como que están estas iglesias como, por ejemplo, la presbiteriana, Ujú. la formada, que dicen, no, sí, yo juro, juro. Ajá. Y ahí como que me llamaba la atención porque eh, había una postura en donde como que presentaban que el prometer era menor el compromiso Ajá. o lo que estaba en juego que el jurar. Ya. El Ok. jurar era como que no se podía porque era algo mucho más sagrado. Ya. Ok. Eh, yo creo que debían tener el mismo peso Ok. en la palabra de una persona. Claro. Ok. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿O quién le pondría más? ¿Cata? Ok, te sumas, ¿ya? ¿Quién más? Jugar, recuerdo en los juicios con mi Ajá. hermano sobre la Biblia. Ujú. Y si juraba decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, porque lo que soy juro. Ujú. Creo que el hombre no está en condiciones de jurar nada. Ujú. No puede asegurar absolutamente nada. Ok. El juramento parece que tiene un elemento que en términos legales es punitivo, ¿no es cierto? O en términos teológicos sería una maldición. Si tú no lo cumples, es mejor no jurar, porque si juras y no lo cumples, entonces te van a venir las penas del infierno, dirían algunos, ¿ok? Am, son los pecados, estoy lanzando varias preguntas, ninguna de estas es capciosa, ninguna de estas es engañosa, es lo cotidiano, ¿ya? De lo que nosotros normalmente estamos haciendo consideraciones. ¿Son los pecados solo errores? ¿Hay alguna diferencia entre un pecado y un error?
Porque cuando estuvo Carlos Santana, a mí me gusta la música de Carlos Santana, el guitarrista, ¿ya? Cuando estuvo en Viña del Mar se puso a tocar guitarra, pero prácticamente predicar, ¿ya? Y él, en su mal español dijo, no existen pecados, solo errores. ¿Ya? Y toda la gente, aplaudió. ¿Es lo mismo un pecado que un error? Yo creo que el error puede ser, eh, puede llegar a pensarse que es incluso algo inconsciente, ¿Ok? ¿Ya? pero claro, Involuntario. puede ser. ¿Ok? Pero pienso que el pecado nace en el pensamiento, se formula. ¿Ya? ¿Ok? Está más consciente. Ujú. Muchas Ujú. veces el error es, ¡ay, me equivoqué! Pero ¿cómo lo pensé? No sé, Ujú. me Claro. equivoqué. Que viva como mejor. Claro, claro, un error. Claro. Pero, Sí, sí, Mateo. La Biblia habla de los pecados no conocidos. Ok. En el sentido de que yo Ajá. no soy consciente de que ¿Cómo? cometo un mal, pero no significa que sea pecado. Pues, ¿ya? Estamos hablando, estamos lanzando solamente algunas preguntas, ¿ya? Hemos estado hablando, Iván, de si hay alguna diferencia entre mentir y faltar a la verdad, si existe alguna diferencia entre un juramento y una promesa, si los pecados son solo errores, si hay una diferencia entre un pecado y un error. Eh, ¿Algún comentario sobre eso, ya que vienes llegando así? Sí, lo que pasa es que el tema del pecado en realidad eso uno lo sabe. Ujú. Muchas veces uno, y por naturaleza del hombre, Ujú. uno tiende a pecar siempre, siempre en forma regular. Pero bueno, ahí está después el tema del arrepentimiento, ¿cierto? Cuando la diferencia está entre que una persona conoce al Señor, ¿cierto? Que ellos se quedan con el pecado y no tienen la capacidad, por ejemplo, de confesarlo en alguna oración o tema de meditación después de la noche antes de acostarse. Dice, porque a mí me ha tocado. Claro. Se toca Todo. a todos. De cierta forma. Uno dice, Señor, perdóname, que si voy a tratar de no hacerlo, de no cometer Claro. y todo eso. Pero después uno, Mm. como ser humano, vuelve a caer. Pues sí, Claro. y es repetitivo, pero ya tratando de ajustarse a la. Otra pregunta. Y como digo, estoy esta noche tirando así de todo un poco, ¿no? ¿Es una media verdad lo mismo que una mentira a medias? ¿Es lo mismo una media verdad que una mentira a medias? O sea, no sé si existe una mentira a medias. Ok, Una verdad a medias es una mentira. ok. ¿Quién está de acuerdo con eso? sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya? Sería entonces... A ver, ¿Es una media verdad una mentira a medias? la media verdad sigue siendo verdad, o sea, media. Ok, Que si yo te cuento la mitad de la verdad, ¿ya? es verdad, sigue siendo verdad. ¿Ya? Pero si tú no me preguntas más Claro. o si yo, sigue siendo Claro. verdad. ¿Ya? Pero la mentira a medias es mentira. Porque, a ver, pasó cuando... Esta noche voy a tener que... Por lo que estamos viviendo, lo que estamos enfrentando en nuestro país, mucho de esto está saliendo a la luz de manera cotidiana, ¿no? Se, se dijo, oiga, pero si la verdad es que cuando llegó el nuevo gobierno había plata en la cuenta, habían, qué sé yo, 1.200 millones de dólares, ¿ya? Pero ¿es una verdad? Claro, pero no una verdad completa, porque en realidad tuvieron que pedir préstamos para que hubiese, ¿no es cierto? Entonces, esto no parecía una verdad a medias, parecía una mentira a medias. Ajá, porque se ocultó información. O sea, se está dando mucho, ya vamos a volver a esto. Ujú. Una mentira disfrazada. Exacto, ¿ok? Uno puede disfrazar una mentira de verdad. Uno puede disfrazar una mentira con verdad, de verdad. ¿Qué es lo que hizo
la serpiente en el huerto de Edén. Ajá. Exacto. ¿Ok? Sigamos con las mentiras. ¿Siempre las mentiras son malas? ¿Hay mentiras buenas? La abuelita decía, ¿no es cierto?, la mentira blanca o la mentira piadosa. Y lo piadoso parece que es bueno. Entonces podríamos pensar que hay mentiras malas y mentiras buenas. Yo sé un caso bíblico, A ver. cuando Abraham mintió por su esposa. Ajá. ¿Eso fue bueno o malo? Tenía un propósito, yo creo. Ok. Ya. Les doy otro ejemplo que es mucho más claro todavía. Las parteras de Egipto. Ajá. Cuando, ¿no es cierto?, Faraón las mandó a matar a los bebés, ¿ya? Y ellas no lo hicieron. Y dijeron, las mujeres hebreas lo hacen solo. Lo que no contaron es que ellas no quisieron matar a bebés. Lo que sí contaron que efectivamente las mujeres tenían forma de resolver la situación, ¿ok? ¿Eso quiere decir que hay mentiras buenas y mentiras malas? Yo creo que usted me está hablando, el Señor instruyó no de Ajá. falso testimonio, y por lo tanto, Ajá. todo falso testimonio no es bueno. Ok, ok, Pero ya. es que en este mismo Pero había un ejemplo, propósito ahí. me acordé como en el tiempo de la Guerra Mundial, Ujú. cuando algunos Claro. hermanos escondían a judíos. ¿Tiene judíos aquí? No, igual es una mentira a la lucha. Ajá. Me Es, hace dudar. ajá. Interesante, no parece ser tan blanco y negro, ¿no? Ajá. Ok. Ahora pensemos en nosotros. Las personas que a nosotros nos conocen, ¿creen en ti cuando dices algo y lo creen porque lo dijiste tú? ¿No necesitas jurar? Ajá. No, a esta persona, si me dice que va a llegar a las 5 va a llegar. Ok, entonces, las personas que nos conocen, ¿creen en lo que nosotros decimos personalmente y no necesitamos asegurar? No, pero si yo te juro que es mi palabra. O en realidad no te creen. No es para responderlo ahora, es solamente para repensarlo. De hecho, a ver, para ponerlo de una manera más sencilla, ¿ya? ¿Es mi sí un sí y mi no un no? ¿O necesito algo adicional a eso para ser creíble? ¿Está el problema en los otros o en mí? ¿O es una combinación de ambas cosas? Bueno, ¿algún comentario que quieran hacer sobre esta? Yo sé que son preguntas bastante incómodas, incluso hasta inquietantes, porque ustedes ya están pensando de qué vamos a hablar esta noche. Y porque he tirado un popurrí de distintas ideas, preguntas, conceptos, ¿no es cierto? Yo reflexionaba sobre el hecho de que, en lo que decía que está pasando en nuestro país, no sé si ustedes se han dado cuenta de los mismos que hace poquito tiempo atrás nos decían que no existían verdades absolutas y partimos diciendo que la verdad es un tesoro precioso. Así lo define la Biblia, ¿ya? Pero habla de la verdad, no habla de verdades, sino como algo absoluto. La verdad es algo precioso. Ahora, estaba reflexionando en esto. En los últimos años, en nuestro país, ha habido como una especie de nube de relativismo. ¿No es cierto? ¿Es tu verdad o mi verdad? Ujú. De ese proceso de ser relativistas, que no existen verdades absolutas, de pronto caímos, sobre todo en los extremos, a acusar a los demás de mentirosos. ¿Ya? Y se ha dado un proceso bien interesante porque se ha atacado los mismos que antes decían no existen verdades absolutas, todo es relativo, se ha atacado a los contrarios del espectro político. Los del actual gobierno atacan a los de la oposición atacan
actual gobierno y se dicen mentirosos y siempre al otro lo tratan como mentiroso. Por supuesto, son los más extremos. Ellos hablan de mentiras y de los mentirosos. No importa la distinción entre ellos, lo que importa es que sean del otro extremo, son los contrarios. Sin embargo, eso no es tan común, que es lo más común en nuestra sociedad y en la gran mayoría del espectro político y en la gran mayoría también del espectro social e incluso comunicacional. En la clase política, por ejemplo, ustedes lo pueden ver muy claramente en los periodistas. Son los periodistas los que cuando están comunicando han levantado el concepto de faltar a la verdad. No sé si se han dado cuenta de esto. O sea, pasamos de un proceso de decir todo es relativo a un proceso, ¿no es cierto?, en que después se atacaba como mentira o como mentiroso al contrario, y ahora como que se ha ido suavizando, no en los extremos, pero sí en la generalidad de una sociedad en su comunicación, pero también del espectro político, donde se nos dice normalmente, esta persona ha faltado a la verdad. Parece que aún haciendo juicios, las personas en nuestra sociedad quieren quedar bien diciendo las cosas, pero no tan claramente, como no ofendiendo. Al principio se relativizó todo, luego se llegó al extremo y eso como era muy ofensivo, se comenzó a mesurar un poquitito diciendo, bueno, ha faltado a la verdad. Es lo que vemos en nuestra sociedad, donde las personas mayormente no les gusta decir las cosas como las cosas son. Y si lo dicen, están dispuestos a decir en los extremos las verdades, pero de una manera radical, en los extremos, pero ellos mismos no les gusta que se les diga las cosas claramente. Entonces, estamos viviendo en una sociedad actual donde hay una mezcla de muchas cosas, donde las personas no quieren ser ofendidas u ofender en general, pero cuando se ofende al otro son los extremos, pero esos mismos extremos no aceptan que se les digan las cosas claramente y encuentran eufemismos. El decir faltar a la verdad es un eufemismo, ¿ya? Es como morigerar, es como disminuir la gravedad que tendría, porque sonaría como una acusación. Hemos sido testigos de muchos periodistas y políticos que no se atreven a decir cuando están frente a un ministro, oiga, pero usted está mintiendo, usted está faltando a la verdad. O esa persona, ya no se dice, este político o esta persona es un mentiroso, mejor decir, ha faltado a la verdad. Hasta Mochati, que es tan incisivo en muchas cuestiones, está como dando este discursito, ¿no? Porque ciertamente eso suena mucho más suave, porque no es lo mismo que te digan, estás mintiendo, porque si te dicen, estás mintiendo, lo que te están diciendo es que eres un mentiroso. Ajá. Y eso ya suena a un ataque, eso es algo ya intencional. Suena diferente a decir, has faltado a la verdad, porque eso suena casi como que estás cometiendo errores que hasta podrían ser involuntarios. ¿Ah? ¿Se dan cuenta cómo cambia la forma en que lo comunicamos? Claro, a menos que sean los extremos que hablan, por ejemplo, de un presidente escogido democráticamente como dictador. Pero son las mismas personas que no hablan de dictadores en otras partes, aunque esos se nieguen a dejar el poder, como los Castro en Cuba o Maduro en Venezuela y otros tantos más, no importa de qué lado que sea, ¿no? Allí es donde se prefiere para los propios suavizar los comentarios y mejor decir que en realidad no son dictaduras, sino que otro tipo de democracia. Mejor decir algo suave, a menos que sea extremo para ofender, ¿ya? Eso es lo que estamos viviendo. Estamos en una sociedad que no le gusta que le mientan, pero también no le gusta que le digan la verdad de una manera clara. Es bien extraño lo que estamos viviendo hoy en día. Nadie quiere que le digan hoy, por ejemplo, que eres un pecador. Eso ofende. Es como un ataque. Mejor se suaviza y se dice es que seguramente has cometido un error. Se disminuye la gravedad al punto de morigerarlo.
de hacer una declaración más eufemística. O sea, casi como que no es intencional tu forma de vivir o la mía, por lo que las personas, al final de cuentas, cuando cometen errores, lo que estamos diciendo de una manera, queremos decir claramente, ¿ah? O sea, es un poco esa forma de comunicar, que al final de cuentas, en realidad, si son errores, ni siquiera es culpa de ellos. Son inocentes frente a Dios. Y al final parece que es Dios el culpable de tener un estándar tan alto. Y Dios pasa a ser el malo de la película por juzgar y por condenar a personas que simplemente están cometiendo errores. Porque todos cometemos errores. No hay mala voluntad aquí, no hay rebeldía. Nadie quiere reconocer que lo que dice la Biblia es cierto, que no hay ni uno solo que haga el bien. Eso es lo que dice la Biblia, ni siquiera uno. ¿Y eso qué es lo que demuestra? Demuestra que el pecado es el mayor acto de rebeldía frente a Dios. Y la rebeldía no es un error. La rebeldía es un acto intencional. Entonces, cuando estamos hablando de pecados, estos incluyen los errores, conscientes o inconscientes. Por eso es que el salmista dice, saca a la luz de mi conciencia aquellos pecados que incluso he olvidado. ¿Por qué? Porque no nos permite estar limpios frente a Dios. La mentira en nuestra sociedad es el pan de cada día, pero para no reconocerla se buscan formas creativas de no decir la verdad, diciendo medias verdades. También para no reconocer que estamos mintiendo. Por lo tanto, entonces estamos faltando a la verdad solamente. Eso ya suena como un error, ¿no es cierto? Y no como algo intencional, como una rebeldía frente a Dios. ¿Cuál es la exigencia de esta noche? Ya seguramente ya se dieron cuenta. Jesús dice, no jures. ¿Qué es lo que dice? Valora la verdad, pero dila con sencillez. Eso es lo que vamos a hablar esta noche. ¿Ok? Hoy muchos dicen, pero te juro que es así. ¿Qué es lo que se hace con esto? Es confirmar que no te estoy mintiendo. Te juro que no miento. Y es como en películas aparece muchas veces esto, ¿no? Aquel mafioso que le traen la Biblia y pone la mano sobre la Biblia y nosotros sabemos que es un asesino, que vende droga, lo que sea, ¿no es cierto? Y pone la mano sobre la Biblia y mirando de frente al jurado y a todas las personas, dice, voy a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro ante Dios. ¿Por qué razón está jurando? Porque no cree que Dios sea tan grande y no cree que las consecuencias de sus actos van a ser tan terribles. Te juro que no miento, y le dice a toda la gente, pero sabemos que lo están haciendo. Pero eso nos lleva a otro tipo de relaciones en nuestra sociedad, incluso posiblemente dentro del contexto más íntimo. Muchos, después de haberle pegado a su esposa, le dicen, te juro que te amo. Nunca más. Pero ni idea tienen de lo que en verdad es el amor. Decimos amar y no sabemos lo que es amar. Me incluyo, por cierto, no estoy dando una enseñanza sobre esto, estoy compartiendo lo que estoy descubriendo. Ninguno de nosotros en realidad sabe amar o ama como lo define Dios en su palabra. ¿Cómo es amar? Vamos a 1 Corintios 13. Vamos al acto de amor de Cristo en la cruz. Juan capítulo 3, versículo 16. De hecho, la Biblia dice que es mejor que nosotros reconozcamos quién es este Dios y cómo es este Dios para tener temor, porque no podemos jugarnos con este Dios. Cuando decimos livianamente te amo y no hemos descubierto lo que realmente es el amor, lo que estamos haciendo parece un error, pero a la luz de lo que dice la palabra de Dios es mentira, estamos mintiendo. Cuando decimos te amo Dios, en realidad no lo estamos amando. Estamos mintiendo. Y es duro, es difícil. De hecho, la Biblia dice que es mejor no mentir,
si digo, Señor, yo te voy a servir de esta manera, si no voy a cumplir de verdad? En realidad los juramentos hoy no valen nada. De hecho, recuerdo a una presidenta que me llamó mucho la atención porque cuando tomó el mandato presidencial y su responsabilidad de hacer cumplir la Constitución, evitó decir juro. Prefirió decir prometo. ¿Por qué razón? Porque en esos momentos, aún el juramento valía algo. Y esta señora fue muy honesta. ¿Por qué? Porque jurar implica hacerlo frente a algo superior. Y cuando uno no cree en algo superior, porque viene, ¿no es cierto?, en contra de toda la punitividad de algo superior, entonces mejor decir prometo, voy a poner todos mis esfuerzos. Pero creo que me resulte. ¿Ok? Fue muy honesta en eso. Las promesas no se cumplen mucho, los juramentos sí. Y cuando estoy jurando, pero no estoy seguro de que voy a cumplir el juramento, mejor prometer. En esos momentos cuando todavía el juramento valía algo, fue muy honesta. Todas las autoridades y parlamentarios cuando asumen deben jurar. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, en los últimos 3 mandatos, y esto cruza los distintos gobiernos, muchos han empezado a decir yo prometo y otros han empezado ya con fórmulas, yo juro por Dios, por la patria y por la abuelita, no sé, ya le metieron más cosas, porque el concepto de juramento también disminuyó lo grave que era frente a el concepto un poquito más abajo de compromiso que era prometo. Prometen cumplir la Constitución de la República. Bueno, ahora el juramento, así como la verdad, ha disminuido en términos, y la mentira también en términos de gravedad, entonces ahora muchos juran, entendiendo que el juramento tampoco tiene una gravedad en la conciencia de muchas personas, muchos juran que van a cumplir la Constitución. Pero si para ellos el juramento no es algo realmente grave, ¿podríamos estar seguros que van a cumplir la Constitución? Si no creen en lo que el juramento significa. ¿Se dan cuenta de lo grave que estamos como sociedad? Y esto independientemente del lado que se dé. ¿Por qué? Porque hoy en día no está el concepto de lo superior. Se ha diluido lo que la Biblia dice, el temor de Dios. Hace años atrás tuvimos una reunión con Ricardo Lagos, que era candidato en aquella época, y en esa conversación con él, varios pastores, lo único que le pedimos a este candidato, le dijimos, mire, nosotros no estamos pidiendo que usted se haga evangélico, ¿no? Lo único que le pedimos es que como presidente actúe con temor de Dios. No le pedimos nada más que eso. Y el hombre fue bastante sorprendido, porque no le estábamos pidiendo un cementerio para los evangélicos, no estábamos pidiendo nada, solo tener temor de Dios. Fue lo mismo que le hemos pedido a cada uno de los candidatos. Y honestamente, como hijos de Dios, esperamos que ellos tengan ese temor, porque si tienen temor a algo superior, entonces su juramento, incluso su promesa, aunque es bastante diluida, tiene algo de sentido. Pero si no hay algo superior a ellos, entonces ese juramento, esa promesa no tiene ningún sentido. Están jurando en el aire cumplir algo que finalmente no lo van a cumplir, lo van a vulnerar. Porque si no quieren jurar, es porque no aceptan que hay algo superior. Tampoco la misma Constitución. Y eso les da carta abierta para incumplirla y actuar de manera mentirosa al decir que van a cumplir las reglas del juego. ¿Por qué creen que se quiso cambiar la Constitución en Chile? Porque había que cambiar los conceptos que habían ahí. Y muchos de estos conceptos, evidentemente, quienes actuaron de esa manera, evidentemente sabían que una nueva Constitución les permitía. Hubo dos ejercicios, estoy hablando, en esto cayeron los de un extremo y los del otro, o sea, no estoy hablando de que solamente un extremo, en los dos vimos exactamente lo mismo, que una nueva Constitución les permitiría actuar con sus reglas del juego, ¿no? Cambiar las reglas del juego.
la única manera de cambiar las reglas del juego es entonces cambiar el juego. Ujú. Porque el juego ya no es lo mismo si no tiene las mismas reglas. Ahora bien, no hay sinceridad en el ser, en el actuar del ser humano. Eso es lo que explica eso, porque la naturaleza humana lleva el germen de la perversión, de todo lo que, de todo lo que tocamos. La naturaleza humana muestra que las formas creativas de quebrar lo que el mismo ser humano establece por nuestras almas corruptas nos va a llevar a irrespetar lo que nosotros juramos cumplir, a menos que haya algo superior a eso. La Constitución no es lo superior. Debe haber algo anterior y superior a ello, para poder jurar con sentido para cumplir eso otro. Porque la Constitución nos rige a todos. Pero ¿por quién juro? Nosotros estamos regidos bajo eso. ¿Se entiende el sentido que hay? Esto desde la Revolución Francesa, por cierto. Ahora, había un señor, un partido del Partido Popular Español, José Castelao creo que se llamaba, que decía, las leyes están hechas para ser violadas. O sea, las mismas leyes que nosotros establecemos en algún momento las vamos a violar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese germen, a menos que nos sometamos a algo superior a nosotros mismos, que es anterior. Bueno, vamos entonces a lo que nos dice la exigencia, porque estoy dando el parámetro general. En la época de Jesús, un juramento era algo muy serio. No se jugaba con un juramento. De hecho, había toda una serie de fórmulas complejas para hacer los juramentos. Se supone que no se debía jugar con ello, pero aún así, el ser humano perverso de esa época, como la de esta época, también hacían, ¿cómo diríamos en Chile? Chanchullos, ¿ya? Para poder incumplir lo mismo que se establecía. De hecho, los 10 mandamientos que vamos a ver este domingo, se estableció una serie de legislaciones o mandamientos a partir de estos 10 que llegaron a 613 normativas. 613. Y de estas, el mismo Señor Jesús dijo, aún estas las rompen. O sea, para cumplir las 10 se hicieron 613. Y cumpliendo alguna de esas pequeñas, se incumplía la ley mayor, la ley macro. Aunque había una serie de fórmulas complejas para esto, a pesar de eso se rompían los juramentos y era una sociedad bastante más religiosa que nosotros. Era una sociedad que se supone tenía temor de Dios. Nuestra sociedad no tiene temor de Dios. Imagínense eso. Y evidentemente mostraba lo corrupto que aún en los juramentos puede llegar a ser la persona, el ser humano. Por eso es que Jesús dice, que es la exigencia de esta noche, yo les digo a ese tipo de personas, hemos visto lo que pasa en Chile, gente sin temor de Dios. Veamos lo que pasaba en la época de Jesús, gente que se supone tenía temor de Dios, pero con el mismo corazón corrupto que es el nuestro. Les dice Jesús, pero yo les digo, no juren de ninguna manera, que su sí sea sí y su no sea no. Lo que va más allá de esto procede del mal. ¿Qué es lo que estaba tratando de comunicar Jesús con estas palabras? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué está detrás de eso? Hemos visto el contexto nuestro y el contexto judío. Ellos eran mucho más religiosos, pero corrompieron el juramento o los juramentos que hacían. Nosotros no tenemos mucho temor de Dios y evidentemente lo vamos a corromper. ¿Qué hay de común en esto? ¿Cuál es el principio que está de fondo? Que Jesús comunica esto a la gente de su época y eso debe tener un correlato o una relevancia para nuestras vidas hoy. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes ven que Jesús estaba tratando de comunicar con este asunto? ¿Era simplemente decir, prometo y no juro? ¿Con eso se cumplía o había algo más? Porque ellos sí juraban. Yo creo que más que nada como el centro o el corazón de eso es el no faltar a la palabra, a la propia palabra. O sea, sea juramento, sea promesa, sea afirmación, uno está pecando contra el Señor. Al menos o sea, claro, un cristiano, ya sea jure, ya sea prometa, o no, igual está pecando contra el Señor. Puede que uno tenga como mayor consecuencia, pero
Ujú. ¿Qué pasaba? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús les hace entender esto? Miren, hay 10 mandamientos. Uno de los mandamientos dice no adulterarás, pero si tú miras o piensas en una otra persona, ya estás adulterando. Ellos juraban respetar ese mandato, ese mandamiento, y de hecho no adulteraban, ¿no es cierto? Ese era un juramento, tenían temor de Dios, se supone, y no adulteraban, pero Jesús desnuda algo más profundo todavía. ¿Qué cosa es? Que el problema no está en el juramento. El problema de fondo está en el nivel de sinceridad, de honestidad, de integridad con que se hace un juramento. El problema no es hacer un juramento, no. El problema es que está debajo de eso. ¿Qué es lo que me lleva a mí a hacer un juramento o no hacerlo? ¿Cuán honesto soy en esto? Y en segundo lugar, lo que hace Jesús, y vamos a verlo, lo que hace Jesús es bajar el nivel de compromiso con el mal de este mundo. Y eso sobre todo es relevante. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Jesús es desnudar que a pesar de los juramentos que hagamos, hay que disminuir el nivel de enraizamiento con el mundo. ¿Recuerdo lo que vimos en el estudio de la semana pasada? Ajá. Sobre los bienes, que no me amarren las cosas del mundo. ¿Por qué esta exigencia viene a continuación? Porque una de las cosas que nos amarra al mundo es ese nivel de compromiso que tenemos con este mundo. Porque ahí está la tensión, ahí está la tirantez. Cuando rompemos los juramentos o los compromisos con Dios, cuando el mundo nos tira. ¿O no? ¿Quieren decir algo sobre esto? ¿Qué les hace pensar esto? O sea, a mí me queda una duda. Entonces, como el no curar iba más como para disminuir el pecado del mundo, como que ellos no saben que están curando en realidad ante Dios. A ver, expliquémoslo de esta manera. ¿Por qué Jesús dice esto, y es una exigencia, lo dice de esa manera? ¿Recuerdan de dónde procede la mentira? ¿Dónde se anida la mentira? En la acción del enemigo, ¿no es cierto? O sea, en el corazón, por la acción del enemigo. Tenemos una naturaleza caída. Donde anida, la raíz del problema es en lo más profundo del corazón humano. La mentira y el engaño tienen su espacio, digamos, de incubación y fermenta en el corazón humano. Es allí donde el enemigo pone su semilla. ¿Recuerdan la caída, ¿no?, en el huerto de Edén? Si es así, entonces, la verdad todo el tiempo está siendo amenazada. Cuando juramos o cuando decimos sí, que en verdad sea sí y no, que sea no. Como una forma de enfrentar la mentira que es tan cotidiana en nuestras vidas, tan normal en la conducta humana, el ser humano ha tenido que crear mecanismos donde la verdad se debe establecer para mantener la confianza en las relaciones. Para eso están los juramentos, ¿no? Para expresar que de verdad voy a actuar en verdad, que es de verdad con la ayuda de Dios, y ya vamos a ver esto, con la ayuda de Dios vamos a hacer anidar la verdad en nuestros corazones, luchando contra la mentira que está anidada por el enemigo allí. Por eso se jura, por ejemplo, ser fiel en el matrimonio. Pero no es suficiente con decir, bueno, amor, voy a tratar de ser fiel, amor, ¿ya? Lo voy a intentar. Si no me resulta, lástima. No, no hacemos eso. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos casamos frente a Dios? Hacemos un juramento frente a Dios y nos ponemos juntos bajo Dios, alguien superior, para cumplir el juramento que le estamos haciendo a Él. Nosotros nos damos votos, pero frente a Dios hacemos un juramento. Nos ponemos debajo de Él. Por ejemplo, se juran los negocios a través de los contratos. ¿Por qué se hace un juramento en un contrato?
Porque nuestra palabra no parece ser suficiente. ¿Por qué se jura frente a una constitución? Porque solo prometer es posiblemente un autoengaño. Porque entendemos que en el corazón humano anida la mentira, el engaño, el autoengaño. La falsedad inunda el corazón humano y por ende a toda la sociedad. Estamos en medio de una sociedad perversa. Por eso es que existe algo de verdad en que se usen los juramentos. De hecho, el ser humano, por tener una naturaleza caída, por ser tan perverso, no podría cumplir los pactos con Dios por sí mismo. ¿Recuerda lo que hemos estado viendo los días domingos? Los pactos, el ser humano es tan débil, tan pequeño, tan perverso, que aunque jurara cumplir los pactos con Dios, estos pactos que Dios ha establecido, no los va a cumplir. Por eso, es lo que hemos visto los días domingos, es que Dios en los pactos jura por sí mismo, ¿ya? Que es lo mayor por qué se podría jurar. Porque solamente Él podría mantener el pacto que Él hizo. Jamás se podría mantener el pacto con Dios por el esfuerzo humano, aún en nuestras relaciones personales. Llegamos a usar los juramentos en la sociedad para frenar nuestra tendencia personal, el egoísmo, el pensar siempre solo en nosotros y caer en dañar al prójimo. Claro, yo prometí o juré hacer esto, pero en realidad no me conviene. Entonces rompo el juramento. ¿Mm? Lo más fácil es torcer la verdad para obtener lo que el ser humano quiere. ¿Recuerdan lo que les comentaba, una experiencia personal que tuve en la universidad? Que llego tarde porque me quedé dormido al examen y cuando llego donde la profesora, y llegué evidentemente tarde porque ya estaba en más de la mitad del examen y yo llego a tocar la puerta a decirle, señora, ¿sabe qué? Me quedé dormido, ¿ya? Y me dice la profesora de sociología, me dice, trae un certificado médico y puede hacer el examen después. Señora, es que le estoy diciendo que me quedé dormido. O sea, traer un certificado médico sería una mentira. Me dijo, eso es lo que a mí la universidad me pide, que traiga un certificado médico. Señora, con mucho respeto, póngame el uno, pero no voy a mentir. Y salí, pero de verdad, porque haber mentido en algo tan pequeñito me habría beneficiado, ¿Mm? Pero no podía hacerlo. O sea, por cierto, no voy a decir que nunca he mentido, sí, sí he mentido, pero en eso por lo menos ese día no mentí. Y una semana después la profesora me llama y me dice, ¿sabe qué? Le voy a dar la oportunidad. No me traiga nada. Yo no sé, el Señor creo que le hizo dar cuenta que no iba a negociar con la verdad, pero podría haberme en ese minuto beneficiado en tantas cosas. El egoísmo, por el egoísmo no hemos aprendido, por ejemplo, a amar. Cuando tenemos conflictos en la relación de pareja, el conflicto no es porque estemos buscando el bien del otro, sino la imposición de nuestra idea en general. Nosotros no estamos equivocados. ¿Por qué entonces tendría que dejarme pasar a llevar? En general los conflictos se dan por eso, porque mi posición, estoy pensando en mí, ¿no es cierto? Y mi posición es la válida y eso es lo que no nos permite aprender a amar. Y lo que definimos en general como amor es solo egoísmo, cómo nosotros nos sentimos, es cómo nos sentimos bien nosotros. Te amo porque yo me siento bien contigo, dicen muchos. Yo quiero recibir. Y para seguir recibiendo, debo seguir entonces mintiendo, diciendo que te amo, cuando en realidad posiblemente no es así. Si de verdad amáramos como la Biblia define el amor, no seríamos egoístas, no romperíamos promesas, no diríamos mentiras, no seríamos hipócritas, no estaríamos tratando de satisfacer nuestros propios anhelos, deseos o impresiones o ideas. Si amáramos de acuerdo a como la Biblia define el amor, entonces en nuestras relaciones prevalecería la verdad, pero nuestra relación con Dios también. Pero como no es así, es que entonces estamos obligados, muchas veces nos obligamos nosotros mismos a hacer un esfuerzo que le llamamos juramento, para obligarnos a hacer lo que debería hacer el amor genuino. Como dice Piper, los juramentos surgen a partir de las necesidades que crean en nosotros la falta de amor. Juramos para obligarnos.
para tener algo para cumplirlo, porque si no juráramos, haríamos lo que nosotros quisiéramos nada más. Como no amamos la verdad, la confianza en nuestra palabra no es firme. De hecho, porque nosotros mismos no confiamos en nuestra propia palabra, debemos jurar para asegurar que lo que decimos va en serio. Por eso es que parece que nuestro sí es sí, pero. Ajá. O no, pero. Es acomodaticio. Pero aún en los juramentos buscamos consciente o inconscientemente la forma, aunque lo hacemos intentando obligarnos a cumplir, por eso juramos, pero cuando hemos jurado, por nuestra perversión buscamos inconscientemente la forma de fallarlo, de distorsionarlo, como lo vemos, por ejemplo, en el mundo de la política. El problema está, en nuestro mundo, como cristianos, hacemos el esfuerzo, pero en el mundo en general, no solamente de la política, de una sociedad sin Dios, finalmente ya no se hace el esfuerzo. Y ahí entonces se produce lo que Pablo dice en Romanos, se cauteriza su conciencia y empiezan a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es que la niña es más joven, me conviene. Por eso voy a dejar a mi señora. ¿Ya? Es que voy a sacar plata de la caja porque tengo una necesidad. No importa si eso va a afectar a otro. Y así le podríamos sumar montones de cuestiones. Entonces Jesús lo que plantea es que si los juramentos fallamos y con los juramentos buscamos resquicios y fallamos igual, entonces, ¿qué es lo que nos plantea Jesús? Mejor volvamos a lo sencillo. Elevemos más que en la categoría de promesa, juramento, elevemos más bien el nivel de sinceridad. No es necesario hacer un juramento si somos sinceros cuando queremos de verdad servir a Dios, que se basa en la integridad de ser una persona nueva. Si reconozco que he nacido de nuevo, reconozco entonces que no necesito jurar para demostrar que lo que estoy diciendo es en serio. Jesús está consciente de que vivimos en un mundo caído donde nos rodean las mentiras y engaños. Y quizás para los demás es necesario jurar y rejurar muchas veces para que les crean y para que les crean que hablan en serio y que son sinceros. Pero con ustedes no debe ser así, dice Jesús. Con ustedes es suficiente su sí, porque reconocen que han nacido de nuevo. No necesitan jurar. Y muchas veces jurar es buscar un resquicio para que les crean, pero si no hay sinceridad, esto procede de mal. Eso es lo que está diciendo Jesús. A ver, para quienes no son parte del reino de Dios, eso no se necesita. De hecho, la sencillez para los hijos de Dios de decir algo sí o no debería ser suficiente, porque nuestra palabra para el mundo, cuando somos sinceros en reconocer que somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo y todas las cosas son hechas nuevas en nosotros, entonces nuestra palabra debería bastar. Y esto es las cosas más sencillas. Si digo que voy a llegar a la hora, eso debería ser suficiente, porque no soy igual que el resto del mundo. No existe razón por la cual necesite excusarme. Es que a la gente del mundo, aunque juren, no les vamos a creer porque sabemos que su naturaleza les hará fallar. Y no porque sea un político de izquierda o derecha, sino porque simplemente son seres humanos sin Dios. Pero con nosotros debería ser diferente. Los hijos de Dios, quienes son parte de su reino, deberíamos mostrar que las cosas más ínfimas y pequeñas para nosotros van en serio. Somos confiables porque su respuesta muestra a quién le pertenecemos, nuestra respuesta. Si digo que voy a estar mañana a las 5 allí voy a estar. Si digo que tengo una reunión, no necesito reconfirmarla. Hoy día va a haber estudio, ¿por qué no? Deberíamos en nuestras relaciones ser suficiente para decir sí una vez y punto. A menos que se diga no va a haber por alguna razón. Hay una explicación. ¿Se dan cuenta de lo diferente que es? O sea, la imagen de Dios mismo se refleja en nosotros, en las cosas más sencillas. Un cristiano debería ser el reflejo o la imagen de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Se imaginan a Cristo
metiendo la mano en la cartera de una señora en la micro? Como que nadie lo ve. Uno no podría imaginarse eso en Cristo, ¿no es cierto? ¿Se imaginan a Cristo robando peso en la balanza, en la feria, en la fruta? ¿Se imaginan a Cristo robando el tiempo en su trabajo, en un trabajo para que, sacando la vuelta me refiero, para que se le pague lo mismo sin trabajar lo que debe trabajar? ¿O quedándose con la plata en un negocio, con la plata del auto que se le vendió a nombre de un hermano sabiendo que el auto está malo? ¿Haría eso Jesús? Para nosotros eso es inimaginable. Bueno, si no podemos imaginar que esto sea posible en Jesús, entonces no deberíamos imaginar que ninguno de sus seguidores auténticos tampoco esté. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen de Cristo. Por eso es que Pablo les dice tan claramente, el que robe, el que robaba, no robe más. No se puede aceptar, no es entendible, no es un error. Y esto se aplica a la mentira, se aplica al engaño, se aplica al adulterio, se aplica a la violencia ideológica, todo. Si te digo que mi mente está en esto, ahí está. No necesito jurarlo, no debería necesitar jurar. Porque finalmente esto puede ser al fin de cuentas un problema que voy a tener con Dios si estoy engañando, porque al que voy a estar engañando es a Dios. Y vamos a ver esto. ¿Cuándo es terrible? Cuando encontramos este tipo de personas que dicen ser hijos de Dios, que dicen pertenecer al reino y en los cuales hemos visto que no se puede confiar. ¿Para quiénes son los juramentos? Para aquellos que no conocen el poder salvador y transformador del Evangelio, que hace que auténticos asesinos en la cárcel, como decía antes, sean transformados en genuinos hijos de un Dios redimido. Estoy trabajando con un hermano que es pastor de una iglesia. ¿Por qué él está trabajando en la cárcel? Porque fue preso. Porque sabe lo que significa estar esclavo, estar encarcelado. Él está libre y quiere que las otras personas tengan esa libertad. He conocido presos asesinos, asesinos de verdad. No de uno, de por casualidad lo vas a llevar por un auto. No, asesinos que fríamente asesinó a 2 o 3 personas y que ha sido transformado y que dice, en Paraguay me acuerdo muy bien de este hombre que dice, yo quiero quedarme aquí porque aquí puedo dar libertad a los demás. Eso significa verdadera transformación y no necesita jurar nada. Los juramentos quizás no solo sean buenos, sí, y hasta necesarios en un mundo que no puede confiar en nada más que en esos juramentos, que ahora están escritos, ¿no? Pero desnudan la misma falsedad de los que los hacen. Hacer un juramento es reconocer que necesito algo más serio que mi propia palabra, porque mi propia palabra no es suficiente. Pero un cristiano no debería ser así. Por eso Jesús dice que tú sí seas así. Tú no necesitas un juramento. Si eres un hijo de Dios de verdad, no necesitas jurar y cumplir, porque eso muestra que he sido transformado por el poder de Dios. Pero esto se nota en las cosas más sencillas. En las cosas más sencillas. Perdone que lo diga, pero hasta llegar a la hora. Decir la verdad de manera sencilla, un simple sí o un simple no, sin requerir la fórmula de un juramento, es lo que debería bastar para un hijo de Dios. Jesús de esta manera expresa que nuestra sencillez al decir sí o no vale más que un juramento, siempre que nuestra conducta sea íntegra de manera interna e intachable de manera externa, que por dentro y por fuera sea lo mismo. Internamente estamos diciendo a Dios, sencillamente, Señor, con tu ayuda lo haré. Y no puedo hacerlo externamente a los demás si no me ayudas tú. Voy casi terminando. ¿Se acuerdan de las películas donde un mafioso, como les he dicho, con su mano pone sobre la Biblia y dice, juro decir la verdad, bla, bla, lo que hemos dicho? Pero todos sabemos que está mintiendo cuando estamos viendo la película. A pesar de que se supone que se está poniendo a Dios como testigo. Pero en el ámbito humano la fórmula de los juramentos se rompe, como hemos dicho, tan cotidianamente estamos llenos de eso. Ahora veamos a Jesús.
También a Jesús se le intentó hacer caer en esas fórmulas de los juramentos. Ujú. Se le exigió a Jesús que pusiera a Dios como testigo por medio de un juramento mientras aseguraba que Él era el Mesías. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Tú lo has dicho. ¿Saben qué fue eso? Fue un sí. Jura que eres hijo de Dios. Tú lo dijiste. Le está diciendo sí. Para Jesús no fue necesario jurar. Su sí era más válido que un juramento con esas fórmulas complejas que tenían los judíos. Por eso el sacerdote entendió que esa era la respuesta de un sí y por eso gritó, ¡blasfemia! Ahora bien, ¿y qué de nosotros? ¿Podemos decir algo más que un sí o un no? Obviamente no nos vamos a convertir en monosilábicos todo el día, ¿no es cierto? Bueno, de cierto les digo, diría Jesús, tiene que ver más con la intención. Cuando de verdad estoy dispuesto a hacerlo, voy a decir sí, con la ayuda del Señor. Pero si no estoy dispuesto, mañana nos vemos. Pero por dentro, en realidad no tengo ninguna intención de ir. Ajá. Debe primar primero la integridad y la sencillez. Y muchas veces, obviamente va a tener que ver con el contexto de gente que no nos conoce. Cuando decimos, pongo a Dios por testigo. Porque en realidad ellos no saben si somos confiables o no. Y es una línea de vida. Entonces la prohibición de Jesús nuevamente es un llamado a sus hijos a ser veraces siempre, a ser íntegros siempre, en lo íntimo y en lo público, a ser honestos totalmente, a decir, ¿sabes qué? Como me dijo un amigo ayer, cuando teníamos una reunión y no llegó, como a la media hora me escribió y me dice, me olvidé. No me dijo, uy, el taco acá, no, que lo que pasa es que mi señora llegó y se me olvidó. Uy, no, hermano, se me olvidó. Perdón. Ujú. Y yo fui el culpable. Entonces la prohibición de Jesús nuevamente es un llamado a sus hijos a ser veraces y debemos recordar que antes que a las personas, toda palabra o promesa o acción la estamos diciendo frente a Dios. Y si es así, a quien en primer lugar debo cumplir mi compromiso es ante Dios. O sea, si yo digo que voy a hacer algo, mañana, Balito, nos encontramos con John a las 10:45 en tal lugar, el compromiso no lo estoy haciendo con Balito, lo estoy haciendo con Dios. Así es lo que pasa con todos nuestros pecados. ¿Recuerdan lo que dice el salmista? Que todo pecado hecho contra otra persona lo he hecho contra Dios. Bueno, toda promesa que hemos hecho a otra persona se la estamos haciendo a Dios. Por lo tanto, debo cumplirla a Dios. Como hijos de Dios debemos pensar que no es necesario que juremos. Y si juro, también, sí puede ser. Pero si juro es porque mi palabra no es suficiente y esto eventualmente está deshonrando a Dios. O sea, quiere decir que no tengo la intención de hacerlo. Y es Cristo quien me libera de la fe, de la necesidad de mentir. Si Cristo es Señor en mi mente y en mi boca, mi sí va a ser sí y mi no va a ser no. Si queremos honrarle, debemos vivir y debemos hablar de una forma que muestre que siempre estamos ante su presencia y que queremos dar a conocer su gloria. Por lo tanto, cualquier compromiso que tomemos con otra persona es un compromiso frente a Dios. Pero por ello, la forma más sencilla, cuando queremos hacer algo, es la fórmula que me encanta que usamos los anglicanos. Cuando vamos a hacer algo decimos, lo haré con la ayuda del Señor. Me invitaron a Surinam en octubre. Tuve que decir que no puedo ir porque me encontré con un compromiso que teníamos con Felipe en Estados Unidos. Cuando nos invitaron a Estados Unidos, a Felipe y a mí, para octubre, nuestra respuesta sí fue simplemente, sí, ahí estaremos con la ayuda del Señor, porque de aquí a octubre no tengo idea de lo que va a pasar. O sea, pongo toda mi intencionalidad para cumplir ese compromiso, pero dependo de Dios. No mi intención, sino las circunstancias. Las circunstancias están en manos de Dios. Mi disposición está en manos mías. ¿Alguna pregunta